para escuchar toda palabra que va a salir de su boca y que su palabra sea una palabra de restauración, sea una palabra edificante, sea una palabra que no confronte, sea una palabra que no empape, Espíritu de Dios. Que toda palabra que salga de su boca sea una palabra, Padre, para enseñarnos, para redarguirnos. Úselo con poder y gloria, Padre. Y guarde su entrada, guarde su salida en esta hora. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por él, Padre. Gracias porque usted lo va a usar en esta tarde con poder y con gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que la mayor parte de los miembros son hermanas en Cristo y para mí es un privilegio muy grande formar parte de este grupo. Esta tarde, por medio del Espíritu Santo, pues vamos a impartir este tema, Baruch Hashem Adonai. En este momento dejo de ser yo y es el Espíritu Santo quien toma el control. El tema de esta tarde es restauración espiritual y para ello invito a que abran las Sagradas Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Amén. Oramos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el privilegio que me permiten esta tarde de poder llevar su palabra a todos los hermanos aquí presentes. Sea usted bendiciendo la vida de cada uno de ellos, Señor, y que este mensaje sea dirigido exclusivamente por usted, por medio del Espíritu Santo, y que su palabra, como sale, no regrese vacía. Bendíganos a todos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Esta tarde quiero tocar leves pinceladas que me permitirán llegar a mi enfoque personal, el cual es el despertar espiritual de la iglesia actual de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que como seres humanos nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, hemos venido a ser templo y morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo que antes de que sigamos preocupándonos por las almas que aún no han venido a los pies de nuestro Salvador, es necesario que también nos preocupemos por los que están más cerca de nosotros en el Evangelio, y así podamos ayudarnos para que estando todos apercibidos, podamos luchar valientemente por ayudar a otros a conocer el mensaje de la salvación de parte de nuestro Dios, porque un gobierno dividido no prevalece, y un ejército unido es más que vencedor. Actualmente vivimos en un mundo preapocalíptico en el que su gobernante, Satanás, está sometiendo desesperadamente a la humanidad en una decadencia espiritual, cual nunca ha sucedido en toda la historia. Sodoma y Gomorra, amadas hermanas, se queda como caricatura ante lo que hoy vivimos. Existe una depravación moral satánica que está envolviendo a las personas inconversas en el mundo del pecado máximo y está logrando infiltrarse en la vida de muchos cristianos. Y eso solo podemos comprenderlo espiritualmente hablando. El ser humano ha perdido su libertad de pensamiento y está siendo bombardeado intelectualmente por todos los medios posibles que Satanás tiene bajo su control: programas de televisión, celulares, música, modas, lujos, deportes, depravaciones sexuales, desorientación genética y muchos otros más. Sabemos que nuestro enemigo espiritual tiene total control del liderazgo político y religioso en las altas esferas de nuestra sociedad. Desde el tiempo en el que le fue revelada la profecía de los imperios mundiales por medio del sueño al rey Nabucodonosor, entendemos que detrás de todo gobernante terrenal existe un principado satánico que mueve los hilos
sobre esos territorios. Amén. Ahora bien, con toda esta realidad por la cual está atravesando la humanidad, que no ha querido rendir su vida a Dios, vemos que también toda esa contaminación infiltrada en las congregaciones de cristianos alrededor del mundo, por esta razón no nos es necesario autoevaluarnos constantemente para identificar cualquier grado de contaminación en el que estemos a punto de caer y con la ayuda de Dios poder escapar de las trampas y ataques que Satanás está lanzándonos. El juicio de Dios debe ser primero para nosotros, sus hijos genuinos que hemos nacido de nuevo y que entendemos que Jehová como nuestro Padre quiere corregirnos cuando estamos actuando mal. La finalidad de Dios en nuestra vida es que se realice su voluntad en nosotros, la cual es justa y es perfecta. Amén. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ¿qué sucede? Nos hemos convertido en los cristianos modernos, a los cuales no se les puede decir nada, mucho menos corregir, porque consideramos que si Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él tiene que apegarse a nosotros. Amén. La Biblia tiene que acomodarse a nuestra forma de ser, a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra tradición, etcétera. Y no, mis amados hermanos, Dios no es el juego de nadie. Y por este tipo de pensamiento moderno en las iglesias es que estamos llenos a nivel mundial de cristianos que se imaginan que están sirviendo a Dios de todo corazón, cuando en realidad están sirviendo en la carne a sus propias creencias y pasiones. ¿Por qué? Porque simplemente no han escudriñado las escrituras y no han podido comprender que el verdadero cristiano es el que sirve a Dios en espíritu y en verdad. El cristiano que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, obedece la palabra de Dios, la cual nos dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto hace que por nuestra propia voluntad renunciemos a todo lo que nos ataba al mundo y dejémonos ser convertidos desde nuestro interior hasta nuestro exterior por el Espíritu Santo de Dios. Solo así podremos seguir las huellas de nuestro Maestro y llevar nuestra vida en la voluntad de Jehová. Aleluya. Sabemos que según la gracia de Dios, por el hecho de creer en el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos acceso directo con Dios y a la vez tenemos por gracia la salvación de nuestra alma. Amén. Juan capítulo 11, versículo 25 nos dice que le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La palabra de Dios es fuerte, es directa y es verdadera. Amén. Hasta este punto todo está muy bien, hermanos. Todo pareciera ser totalmente fácil porque solo basta creer en Jesucristo para poder ser salvos completamente. Pero si pensamos que las cosas en el terreno de Dios son sencillas y que solo porque profesamos tener una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero no luchamos por perseverar y crecer espiritualmente, lograremos tener una vida eterna con Dios. Estamos equivocados, puesto que las Escrituras nos revelan en Mateo 7:19 y nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y cuántos cristianos actualmente estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Consideran ustedes, amados hermanos y hermanas, que la Biblia, la cual es la sagrada palabra de Dios, tiene que apegarse a su estilo de vida, a su cultura, a su moda, a las tradiciones del mundo, para que usted se sienta a gusto?
Quieren los cristianitos modernos, les llamo yo, que de la palabra de Dios solo se les hablen cosas suaves y bonitas. Yo pienso que no. Esto no puede continuar así. Estamos en el último tiempo y a consecuencia de todos estos años atrás, en los que la iglesia ha venido siendo arrullada por la falta de pastores valientes, que prediquen las sagradas escrituras con la seriedad y la autoridad que esta demanda, lo que tenemos como resultado ahora en día es una apostasía penetrada hasta los huesos de la congregación. Tenemos una iglesia dormida que si no se despierta, muy seguramente serán aquellos que formarán parte del grupo de personas que dirán, por revelación de Dios, en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hasta este punto debemos escudriñarnos personalmente. Es el Espíritu Santo el que le revela a cada uno de nosotros en qué posición nos encontramos. Somos cristianos que quizás probablemente llevemos en el servicio y en la obra de Dios muchos años. Y este mensaje, hermanos, va dedicado específicamente para ustedes, para los hermanos que ya venimos perseverando mucho tiempo en la obra del Señor y para los que hace poco han aceptado al Señor Jesucristo. Será siempre el Espíritu Santo quien los irá preparando al punto de alcanzar el conocimiento pleno y poder comprender las Escrituras como Dios lo desea. Mi misión, amados hermanos, es su restauración espiritual hoy. Deseo que medite profundamente en su vida espiritual. Regalo de Dios es que la cuenta delante de su presencia es personal. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Pero esto, mis hermanos, solo aplica para los cristianos que han nacido de nuevo, no para los religiosos. La diferencia de una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento es que esta persona se ha dejado dirigir por Dios a través del Espíritu Santo. Se rindió en su humanidad y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este cristiano experimentará caídas en su vida, problemas, decepciones, sufrimiento, rechazo, porque el hecho de que seamos cristianos no nos saca del mundo, no nos saca de esta humanidad en la que todavía nos encontramos. Será hasta el día en que Dios nos llame a su presencia que la obra se completará en nosotros y se perfeccionará al 100%. Amén. Pero mientras estemos en este mundo, sufriremos los ataques del enemigo, porque él aún sabiendo que nosotros somos sellados por medio del Espíritu Santo, es un sello que está en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él puede verlo espiritualmente hablando. Nosotros, amados hermanos, no podemos. Prácticamente cuesta como que meter las manos al fuego por otro hermano cuando hay un momento de confrontación, cuando hay algún momento en que alguien dice, ¿lo conoces verdaderamente? ¿Conoces a tu hermano al 100%? A veces, amados hermanos, ni nosotros mismos nos conocemos a totalidad. Y el corazón del hombre es un corazón oscuro y perverso por naturaleza, por herencia genética. Amén. Y solo Dios, por medio del Espíritu Santo, puede escudriñarnos, puede sacar a la luz y a revelarnos nuestro verdadero ser, nuestra verdadera personalidad. Esa sería nuestra restauración espiritual, que cada uno de nosotros piense, analice lo que hasta este tiempo en su vida espiritual usted ha logrado. Dios está siempre presente con la humanidad, Él no se ha alejado.
Muchos consideran que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue por unas pocas personas, pero su Biblia revela que de tal manera amó Dios al mundo. No dice solo al que creyó en Jesús, no dice solo al pueblo de Israel. En la predestinación y en el preconocimiento de Dios, sabía que la iglesia iba a ser conformada por gentiles, y entre esos gentiles nos encontramos nosotros. Amén. Entonces, sabemos que hasta este punto nosotros tenemos que evaluarnos para determinar nuestro destino espiritual. Considerar que hoy que tenemos vida, que podemos tomar decisiones, que estamos saludables, que estamos con fuerza, que podemos hacer algo por la obra del Señor, considerándonos a nosotros mismos como siervos inútiles, pero siendo instrumentos, arma letal en las manos de Dios para destruir las fuerzas del enemigo, debemos actuar. El que está despierto en este momento, continúe velando, continúe en pie de batalla. La victoria espiritual no se trata de un sí creo en el Señor Jesús, sí soy cristiano. El término cristiano es un término carísimo. Yo en mi vida personal considero que lo mejor que me pudo pasar en esta vida es haber conocido al Señor Jesucristo, empezar ahora a predicar de Él, a conversar de Él sin miedo. Que se va a levantar una legión de demonios, se va a levantar un principado satánico y me va a hacer la guerra, estoy seguro. Pero más grande es mi Dios, porque a Él se someten todas las fuerzas espirituales satánicas, Lucifer mismo. Amén. Y así como se someten a Él, se someten a nosotros porque nosotros hemos venido a ser hijos del Dios viviente. Y no hay otro Dios. Existen sí seres inventados por la mente humana y mente corrompida por fuerzas satánicas, porque Satanás siempre quiere la adoración del ser humano. Amén. Entonces, mientras como cristianos estemos en este cuerpo, en esta carne, nuestra lucha espiritual es constante. Y el cristiano que considera que lleva una vida fácil, que lleva una vida que no ha sufrido, que no ha tenido pruebas, que no ha tenido dificultades, preocúpese. Preocúpese porque usted sinceramente es un religioso. Y Satanás no tiene nada que ver con los suyos. Satanás es un ser cuyo ejército demoníaco está totalmente alineado a su voluntad. No hay demonio que se le rebele, no hay demonio que desobedezca una de sus órdenes. Pero nosotros como cristianos, nosotros sí podemos desobedecer a Dios, nosotros sí podemos rebelarnos, nosotros sí podemos hacer omiso lo que en las escrituras nos demanda la palabra. Podemos llevar la vida que queramos. Podemos tomar la decisión que nos convenga. Y solo en tiempo de dificultad, solo en tiempo de angustia, ahí sí, sí, aquí sí soy hijo de Dios. Aquí sí mi padre me tiene que apoyar. Aquí sí soy el hijo pródigo, que como ya llegué a mi límite, ya desperdicié todo lo que tenía, mi salud, mi fuerza, mi tiempo. Ahí sí vengo humillado. Amén. Si usted está en la iglesia, hay oportunidad. Primero preparémonos nosotros para poder después alcanzar almas para nuestro Señor, porque eso es el amor del Padre en nosotros, que nos amemos unos a otros. Y por eso la restauración espiritual es tan importante, amado hermana, porque si no nos evaluamos nosotros mismos, lucharemos hasta el cansancio, serviremos para que otra persona llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero al final nos perderemos. Porque esto no importa cómo usted inicia, importa cómo usted termina, importa hasta dónde llegó, importa su récord. Amén. Así como la moral terrenal cuenta, así también la espiritual. Dios siempre está presente para toda la humanidad, pero el creer en Él y no obedecerle no significa que usted sí alcanzó la salvación. Amén.
Porque puede venir un narcotraficante y expresarle una fe genuina, verídica, con firmeza, y él sí cree en el Señor Jesús, y él se hinca todas las noches a orar, pero durante el día, teniendo el poder de su decisión, cometerá todos los delitos que en su mente conciba, y por la noche volverá a hincarse y volverá a orarle a Jesús. Entonces se viene a convertir en un religioso como las demás iglesias que están secularmente hablando, pero a mí me importan ustedes. A mí me importa que usted analice si realmente ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Y cuando usted analice y empiece a meditar, y empiece a decir, yo hago esto, yo no he dejado de hacer lo otro, entonces, ¿qué pesa más en mi balanza delante de la presencia de Dios? ¿Realmente amo a Dios? ¿O mi lucha es tan grande que ya no puedo? Acordémonos que nuestra lucha en este mundo es espiritual, luchamos contra principados, contra legiones, contra potestades. Y en una guerra, amado hermano, usted viene a convertirse en un soldado y según su experiencia irá avanzando, irá escalando de rango, pero cuando sus superiores lo llaman y hacen que se presente al calor de la batalla, usted perfectamente sabe que o sale ileso, o sale con heridas, o lucha hasta la muerte. Pero si usted llega como soldado con todo el equipamiento, con todas las tácticas de guerra, armado hasta los dientes, y apenas ve que la guerra se está poniendo caliente, ¿verdad? Y entra el temor en usted y lo primero que hace es salir huyendo. Ahí dejó las armas, ahí dejó todo y se fue, como el cristiano que se va al mundo después de haber conocido el Evangelio. O sea, realmente esa persona no había nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo se interesa por agradar a Dios, se interesa por pelear por su rey, por luchar hasta el cansancio. Eso hizo Urías Geteo. El hombre se mantuvo firme hasta el final y murió peleando por el rey. Amén. Y nuestro rey no es un rey terrenal que hace maquinaciones para que nosotros vayamos a tropezar más adelante, no nos pone pruebas que no podamos llevar, y las pruebas que nos pone es para nuestro fortalecimiento y crecimiento espiritual. Amén. Pero si somos cristianos dormidos, Dios no tiene que ver con nosotros. El que nos está arrullando y nos tiene ya sea en una hamaca, ya sea en algo cómodo, y nos tiene ahí con palabras suaves, con un cristianismo light, ese sinceramente es un lobo vestido en piel de oveja. Entonces, su restauración espiritual el día de hoy cuenta, porque nuestra vida es prestada, depende siempre de nuestro Dios, y cuando Él decida hasta aquí llega tal persona, ese día vamos a rendir cuentas, y ese día nos pasan ahí a la boleta, o vienen ángeles o vienen demonios a recoger y a llevar nuestra alma. Amén. El espíritu regresa a Dios porque el espíritu es el don de la vida. Amén. Así que, amados hermanos, el cristiano sufre todo esto mientras está en este mundo, pero en medio de todos estos problemas no renegará de Dios, sino que se humillará más y más, y Dios lo exaltará dándole la victoria. Pero el religioso no es así, el religioso solo busca su comodidad, y habemos muchos así actualmente, que llevamos una vida desnutrida ante la presencia de Dios, pero cuando nos preguntan si estamos preparados para irnos con el Señor, somos los primeros en levantar la mano. Somos esos personajes que vivimos cegados en la congregación y que nuestros frutos son la amargura, el rencor, la envidia, la murmura, la crítica, la mentira, la desobediencia, y ni siquiera leemos la Biblia, mucho menos convivimos con el Espíritu Santo. Pero si queremos que venga un dichoso profeta a decirnos, tú estás haciendo esto mal, tú tienes esta vida de pecado, tú tienes este pecado oculto. Y creemos tanto en la palabra de aquella persona que se llama profeta, amén. Y creemos tanto en lo que aquella persona nos dice que quedamos extasiados, cegados completamente. No, este hombre viene de Dios. Dios me mandó a este hombre para que me diera esta palabra. Y es verdad, yo tengo ese pecado oculto que no le había confesado a Dios.
Hermanos, no se engañen. Satanás es astuto. Es más fácil que en un día soleado le falte su sombra a que le falte la presencia de Satanás atrás de usted. Él está todos los días maquinando, viendo cómo lo va a hacer caer, cómo lo va a hacer destruir. Él no falta. Él en medio de la congregación está adelante. Amén. Él está pendiente de cualquier error. Y por eso la palabra dice que el que nos criticaba de día y de noche ha tenido su recompensa. Amén. Aleluya. Así que, amado hermano, es tiempo de despertarnos. Y el que está despierto siga creciendo más, siga fortaleciéndose más, siga alabando a Dios, que es el privilegio más grande que tenemos. Muchos, mucho menos convivimos con el Espíritu Santo, ni sabemos qué papel juega Él en todo esto. Amén. Toda la vida es Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios provéame, Dios aquí, Dios allá. Y al Consolador que dejó nuestro Señor Jesucristo, pero ni siquiera le decimos, Espíritu Santo, diríjame, Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? Espíritu Santo, ¿cómo resuelvo este problema? Cuando es el Espíritu Santo el que está hablándole a su oído cada vez que usted se va a cometer un error, cada vez que usted está cayendo en el mismo pecado todos los días y le dice, hijo, Dios te ama, no te equivoques otra vez, arrepiéntete, conviértete a nuestro Señor. Entonces hay que darle siempre la posición que se merece el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros decidimos ser sordos, mudos, ciegos, necios cuando se trata de compartir la palabra de Dios con otros. Incluso somos personas que tenemos grandes cargos en la congregación. Algunos somos parte del ministerio de alabanza, otros predicamos, otros son pastores, otros son los que a la hora de grupos de ayuno y oración son los primeros en estar en la iglesia. Los que no fallamos en dar el diezmo y ofrendar. Amados hermanos, probablemente nos hayamos estado equivocando todo este tiempo, puesto que nos hemos venido a convertir en unos efesios, los cuales iniciaron bien en la obra de Dios, pero hemos llegado a tener una rutina en la obra de nuestro Señor y perdimos nuestro primer amor en el camino. Amén. Y esta tarde es el Espíritu Santo el que nos está instruyendo. Que el Señor Jesús se tomó el tiempo para hablarle a 7 iglesias, que fueron las primeras, antiguamente hablando. Y el Espíritu Santo está hoy diciendo a cada cristiano, escudriñate, analízate, conviértete genuinamente, porque tu recompensa depende de tu crecimiento espiritual. La venida al mundo de una persona puede quedarse en el nacimiento y no avanzó mucho, digamos. Después llega otro niño que a cierta edad se termina su vida y vemos después otro anciano que llega a los 94 años, y etcétera. Pero todo lo que esa persona alcanzó en vida fue su esencia, fue lo que logró, haya sido bueno o haya sido malo, y el camino que esa persona decidió transitar es el camino que lleva un destino para la presencia de Dios o para el Seol o infierno. Amén. Hoy es el día de tu restauración espiritual, amada iglesia. Hoy Dios quiere que su pueblo se una en un mismo sentir. Nuestro Padre Celestial acepta a toda la humanidad que venga a su presencia, pero no acepta que el pecado y el mundo formen parte de tu crecimiento espiritual. Recuerda que como cristianos genuinos somos luz en medio de las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por esta sencilla razón, amados hijos de Dios, volvamos a la senda antigua,
¿Cree usted que Dios se está agradando de ver a sus hijos e hijas en medio de la congregación, predicando bonito su palabra? Sí, pero llevando las modas, las costumbres, las prácticas del mundo en medio de la congregación. Venimos a ser el pueblo de Israel que salió de Egipto y después de ver tanta maravilla que Dios hizo, no aguantaron y empezaron a hacerse una imagen porque ellos tenían que perseverar en la cultura egipcia, que se les había penetrado hasta los huesos. Vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir arrastrando el mundo, la parte que todavía me gusta, la traigo a la iglesia y empiezo a contaminar, empiezo a minar. Y pensando nosotros que estamos agradando a Dios, no nos hemos dado cuenta que simplemente hemos estado siendo instrumentos en las manos de Satanás para pervertir, para perder a las ovejas que han estado en el redil del Señor. Somos los cabritos que estamos, va de darle patadas y patadas a la puerta para abrir la puerta del redil y que empiecen a salirte las ovejitas más débiles, que se empiecen a perder. Amén. Aleluya. Dios es santo y demanda santidad. Dios es recto y demanda obediencia. Con todo el amor de Dios y con todo el respeto que les tengo, les hablo a las mujeres en esta tarde, que piensen en su integridad espiritual, detalles básicos, como a la hora de vestirse, la aprobación de quien buscamos, si la de los hombres con las ropas sensuales o la de Dios con una vestimenta decorosa. Porque yo no me imagino a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo uso de la moda impuesta por el mundo. Porque esto no viene de hace poco tiempo, esto viene desde el inicio de los tiempos. Satanás viene minando la mente del ser humano desde que empezó en el jardín del Edén. Amén. Así que preocupándose nuestra hermana María, ¿verdad? Por la vestimenta. Amén. Para ver si se veía igual que las demás. Para ver si sentía la aprobación del mundo. ¿Tengo yo que ponerme cierta cosa para ser aceptado por el mundo o tengo que pensar cómo me ve mi Padre Celestial? ¿Se agradará de mí? Al final la vestimenta no te salva, pero sí te identifica. A los hombres les recuerdo que somos la cabeza del matrimonio y como tales es nuestra responsabilidad la dirección espiritual en nuestros hogares. Debemos mantener encendido el fuego del espíritu. Así como llevamos el alimento físico a nuestras familias, así debemos de llevar también el espiritual. Debemos tener la autoridad para corregir con amor cuando las cosas en nuestra familia no están siendo guiadas por Dios y debemos cambiarlas para que llevemos una vida en completa armonía espiritual. Somos nosotros quienes presentamos a nuestro Padre Celestial nuestra familia, cuando en el hogar los esposos somos cristianos y cuando en el hogar la esposa es cristiana y el esposo es inconverso, ella tiene que luchar y perseverar y dejarse dirigir por Dios y por el Espíritu Santo, porque probablemente al final el esposo y sus hijos sean alcanzados a salvación por ella. Amén. Y viceversa. Somos nosotros quienes presentamos a nuestro Padre Celestial nuestra familia. No le dejemos las responsabilidades a nuestras esposas solamente porque ellas son pieza clave, ayuda idónea, pero como familias cristianas nos apegaremos al modelo que Dios ha establecido y no al mundo depravado moderno en el que el machismo y el feminismo está destruyendo la familia. La palabra de Dios es viva y es eficaz, por lo que sabemos que no importa cómo hayamos empezado la obra, sino cómo hemos de terminar. Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto no quiere decir que la salvación es por obras, claro que no. Pero esto, amados hermanos, es la clave para que la voluntad del Padre en nosotros se cumpla a cabalidad. Hoy ya nadie predica esto porque los pastores entraron en apostasía y la mayoría de pastores se contaminaron con el dinero, así que a nadie le conviene corregir al miembro de la iglesia del cual depende su salario, ¿verdad? Mas recuerden que estamos a segundos del reloj de Dios para que la iglesia verdadera sea elevada hasta el cielo para recibir a su esposo en las nubes.
Abandonemos nuestra vida cristiana religiosa y recibamos el nuevo nacimiento. Perseveremos el poco tiempo que nos queda. Y los nacidos de nuevo aceptemos que también somos pecadores, seres imperfectos mientras estemos en este cuerpo, y reconozcamos que también nos es necesario una restauración espiritual por nuestras malas obras. Amén. Abandonemos por completo el pecado que nos ata y que se nos ha hecho una costumbre cotidiana cometer. Necesitamos crecer con la ayuda del Señor y convertirnos en siervos de Dios. Amén. Por nuestra propia voluntad y agradecimiento. Iglesia, mantengámonos despiertos, velando y esperando la venida de nuestro Señor, y juntos sintamos de corazón lo que nos dice, según Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Así que, Idkumin, ha sido un privilegio muy grande para mí poder llevar el mensaje de la palabra de Dios como está escrito. Si en algo me salí, usted me corrige, y yo en el amor del Señor Jesús se lo agradecería mucho. Pero siento que ya no es tiempo de que estemos dormidos. Seamos como esas 5 vírgenes, sí, que tenían el aceite, la lámpara encendida, pero no seamos mezquinos o no seamos ávaros con nosotros mismos, y al ver al hermano que está ahí tambaleándose, en lugar de llegar a darle una palabra de vida, lleguemos con una palabra de muerte a juzgarlo y a decirle: usted está condenado, amado hermano, por el pecado que cometió, porque absolutamente nadie en la faz de la tierra es juez para juzgar a otro. Tenemos que corregir con amor, tenemos que corregir con la palabra de Dios, y la corrección no es por jactarme que yo soy mejor que otro hermano, no. Es porque sé que tal vez el otro hermano ha tenido alguna complicación en su vida espiritual, y mi deber es ir a ayudarle a restaurar su vida espiritual con Dios. Porque el día de mañana, cuando esté delante de la presencia de Dios, Dios me sacará en cara que supe el error de un hermano y no le traté de ayudar. Y probablemente era débil de espíritu y terminó descarriándose. Y pudimos nosotros haber hecho algo por esa persona. Así que preocupémonos primero por nosotros, porque las 5 vírgenes se preocuparon por ellas mismas. Y cuando ya nos hayamos preocupado por nosotros y hayamos tenido una restauración espiritual, vayamos a predicar el evangelio de Dios y hasta alcanzar más almas para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, de corazón gracias, porque es la primera vez que predico en una iglesia muy grande. Y siento que a mis 30 años le decía yo al Señor Jesucristo: usted empezó a los 30 también. Entonces permítanme por ahí empezar a servirle. He mantenido mi vida espiritual desde el principio. Probablemente el único momento quizás de desvío espiritual es porque por temas de trabajo dejé de congregarme, porque trabajaba de lunes a domingo, pero siempre el temor de Dios ha estado ahí. Así que usted, amada hermana, continúe su vida espiritual, persevere, luche hasta el cansancio, luche hasta el final, pero no descuidando su primer amor. Amén. Amén. Rómpase en llanto, rómpase en cuerpo, rómpase en oración, pero con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Siga perseverando hasta el final, que al final llega la recompensa. Y Dios no nos ha prometido solo la vida eterna, sino que todavía por el esfuerzo que estamos haciendo nos va a recompensar. Grande es nuestro Señor. Grande es nuestro Señor Jesucristo, que está siempre ahí velando por nosotros. Amén. Así que el amor del Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo esté con todos y todas ustedes. Bendiciones, iglesia Idkumin. Que Dios les bendiga. Amén. Qué privilegio, Padre amado. ¿Verdad? Esta exposición que el Señor Adán ha puesto, el Señor ha depositado en el depósito de Él para bendecirnos a cada uno de nosotros. Mi amantísimo Padre Celestial, gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús.
Te damos gracias, Señor Jesús, por la vida de Adán, Padre Santo, por su esposa, Señor, por sus hijos, Señor, por su hogar. Cobértalo, Padre amado. Sigue, Señor Jesús, renovando, Señor Jesús, aceite fresco, Padre amado, sobre de él, Padre amado. Rómpenos, Señor. Rómpenos, Espíritu Santo de Dios. Rómpenos, Señor Jesús, en esa rueda, Padre amado. Alfarero, alfarero de nuestra vida, Padre amado. Como él decía, ¿verdad? En la prédica, pidámosle al Señor que nos rompa, Padre, porque con tus manos, Señor Jesús, tú nos haces perfecto, Padre. Gracias, Señor Jesús, por dirigir, Padre amado, todo este tiempo, Padre amado, conforme a tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor, por el depósito que pusiste sobre él, Señor, llevándonos, Señor, en este estudio sobre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, Señor. Como nos has guiado, Señor Jesús, a que no nos dormamos, Señor Jesús, y que estemos, Señor, previstas, Señor, y atentos, Señor Jesús, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida, al aceite, Señor Jesús, que a través de tu palabra, por la boca del hermano Adán, tú has depositado, Señor Jesús, en nuestro espíritu, Padre amado, y que nos está haciendo una introspección, Señor, para nosotros ser renovados, Señor Jesús, en ti, por el poder que hay en tu palabra, Padre amado, por el poder, Señor, de un hombre de Dios, Padre amado, trayendo palabra tuya, Padre amado, que nos bendice, Señor Jesús. Estamos agradecidos, Padre amado, agradecidos, Padre amado, por toda la bondad, el amor, la misericordia, Señor, que tú has tenido, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. En tus manos, Señor Jesús, dejo al Señor Adán, Padre amado, y a cada uno de nosotros, de los que nos reunimos, Señor, aquí. Te pido en una manera muy especial, Padre, que a quien va a recibir, Señor Jesús, esta enseñanza, Padre amado, a través del tiempo, ya que va a quedar ahí plasmada, Señor Jesús, en las redes, Padre amado, y va a caminar por el mundo, por las naciones, Padre Santo, sea y continúe siendo, Señor Jesús, una semilla que tú con tu Santo Espíritu, Padre amado, vayas regando una y otra y otra y otra y otra vez, Padre amado. Santificada, Señor Jesús, por tus manos, bendita, Padre amado, regada por el agua de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gracia. Gracias, Jesús.